5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. A las 8 de la mañana iniciará la reunión en la Casa de Nariño entre el presidente de la República, Gustavo Petro, los presidentes de las altas cortes y la fiscal general, Luis Adriana Camargo, para aterrizar su propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Gustavo Petro posesionó a los ministros de Justicia, Ángela María Buitrago, de Interior, Juan Fernando Cristo, de Agricultura, Marta Carvajalino, y de Transporte, María Constanza García. El mandatario aclaró que el cambio en su gabinete es para corregir errores de su gobierno y dar batalla por el cambio. Les advirtió a los nuevos funcionarios que están a tiempo de arrepentirse si no les tocará agarrarse duro a la silla. El presidente de la República, Gustavo Petro, también le pidió la renuncia a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco. Es el quinto cambio en el tercer remesón de su gabinete. Elga Rivas llegaría a ocupar ese ministerio. Hoy se realizarán cierres preventivos por 90 minutos en el kilómetro 29 entre Calarca y Cajamarca para remover los restos de tierra que quedaron luego del derrumbe registrado el pasado fin de semana. El primer cierre está programado para las 7 de la mañana. El equipo económico del gobierno y los gremios de la producción se reunieron para evaluar las medidas que permitan la reactivación económica del país. En la cumbre, las partes acordaron presentar 7 ejes temáticos para identificar los problemas de cada sector. La Fiscalía General pidió una pena mínima de 40 años de cárcel para los 2 delincuentes que asesinaron al patrullero de la policía Einer Loaiza, quien trató de impedir un caso de fleteo en el sur de Bogotá. Los implicados no aceptaron los cargos. Entre tanto, se mantiene la recompensa de 20 millones de pesos por información de los otros delincuentes que participaron en el asesinato del patrullero de la policía. La inflación en Colombia se estancó y tuvo un ligero aumento al 7.17% anual, según el reporte del DANE. La inflación en los primeros 6 meses del año sumó 4.12% y en junio aumentó 0.3%. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, confirmó que el gobierno está trabajando en un plan de choque para la implementación del acuerdo de paz. Confirmó que el presidente Gustavo Petro irá a Naciones Unidas este jueves a destacar los avances de lo pactado, pero también a informar sobre los problemas para su cumplimiento. El gobierno nacional creará una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes ocurridos durante el estallido social en Cali y Valle del Cauca en 2021. La iniciativa pretende establecer vulneraciones a los derechos humanos. Por su parte, la ONU mostró su preocupación porque después de 3 años del paro nacional no haya ninguna condena por la muerte de personas que participaron en esas protestas. La congresista Catherine Miranda fue presentada como candidata oficial a la presidencia de la Cámara de Representantes. Su postulación contó con 11 de 20 votos y contó con el apoyo de partidos como Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno, Dignidad y Compromiso y parte de la Alianza Verde. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la eliminación de 16 secretarías. La medida busca ahorrar al menos 69.000 millones de pesos que serían destinados a un porcentaje en temas de inversión social en el departamento de Antioquia. En el municipio de Caloto, en el departamento del Cauca, fue capturado John Freddy Dagua, alias Chepe, uno de los principales reclutadores de niños de las disidencias de las FARC en esta región del país. Hoy comienzan las semifinales de la Copa América. Argentina enfrentará a Canadá a las 7 de la noche. También iniciarán las semifinales en la Eurocopa. A las 2 de la tarde España enfrentará a la selección de Francia. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días para quienes despiertan a esta hora. Aquí estamos desde Mañanas Blue. Ya estamos en el canal de YouTube. Si usted quiere ver la radio, la temperatura en Bogotá, a esta hora apenas comienza a despuntar el alba. Son las 5:35 minutos con las noticias de Colombia y el mundo. A esta hora también temas de conversación
en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Néstor, buenos días. Redes sociales en las que se habla y lo más buscado a esta hora, no solo en Colombia, esto es en el mundo, son las imágenes del bombardeo a Ucrania hace menos de 24 horas. Virales las imágenes sobre todo del hospital infantil en Kiev, donde cayó uno de los misiles. Aunque esta mañana Rusia dice que Ucrania está contraatacando, las redes sociales se centran en lo que pasó en ese hospital para exigirle a Rusia una respuesta. Rusia lo niega, Néstor, dice que ese misil no es de Rusia, que fue un misil que había disparado Ucrania y que cayó en su propio hospital. Una versión que poco creen en redes sociales. Las imágenes, las más virales son las de la cadena humana sacando niños y heridos literalmente debajo de los escombros. Estas imágenes son no solo aterradoras, sino son muy conmovedoras. El Papa Francisco, a propósito, acaba de pronunciarse sobre ese ataque de Rusia contra el hospital, el pediátrico, el de los niños allí en Kiev. Ya les vamos a contar de lo que pasa, las novedades con esas imágenes. Camila, deja ese ataque, el de Rusia contra Ucrania, 37 muertos, 170 heridos, es la última cifra del gobierno. Y entre esos ucraniano. muertos, 3 niños que estaban en ese hospital dedicado a atender sobre todo cáncer, Néstor. La otra tendencia arrancó ayer, sigue muy fuerte. Paul McCartney por su concierto el 1 de noviembre, todo el mundo preparándose para comprar boletas, haciendo el ahorro, buscando el bolsillo, y otros buscando la tarjeta, porque acuérdese que esto arranca con preventa del Grupo Aval para público en general, será el viernes. Y la noticia del día, Deportes. El fútbol es tendencia por todo, porque está a la carta. Empieza el primer partido, quizá uno de los más taquilleros del día, 2 de la tarde, la tendencia es España. En redes sociales parece la favorita, incluso por encima de Francia, pero no se pueden confiar porque es que es España-Francia, semifinal de la Eurocopa. A ver, primer plato, esta es la entrada. La entrada, imagínese. 2 de la tarde. España-Francia. Todo esto hay televisión, ¿no? Sí, señor. España-Francia. Sí, señor. Este partido es 2 de la tarde, hora Colombia. Vamos por España, por supuesto. Sí, por supuesto. Yo aquí me sumo a Enrique Rodríguez, que ya estaba dando su marcador esta mañana. En España, Enrique, creo que están hechos la locura, ¿no? Alrededor del fútbol y de la Euro, en toda Europa. Sí, desde luego, Néstor. Aquí hoy nos habla de otra cosa. Aquí pueden pasar lo que pase hoy, pero todo el mundo está pendiente de qué va a ser esta noche a las 9 de la noche, cómo va a ser el resultado. Imagínate los medios, las especulaciones que hay, los artículos sobre si Francia está en un momento de decadencia, sobre si Mbappé sí, Mbappé no, sobre qué va a pasar. Yo lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy. España siempre tiene, en otros deportes no lo tiene, pero en el fútbol siempre tiene una cierta tendencia al fatalismo, aunque si nos aislamos y objetivamos lo que está pasando, España parecería favorita. Ha tenido una Eurocopa de un altísimo nivel, seguramente, Néstor, de mejor nivel de lo que se esperaba antes de que comenzase la competición. Sí, de acuerdo. Y yo también Yo también voy por España, así España, que vamos a ver Enrique. qué pasa. Son así. Bueno, primer plato entonces España-Francia. Sí, señor. Segundo el segundo plato es un amistoso. Lo que pasa es que tiene un ingrediente muy importante. Hoy es el amistoso de Millonarios con River en Argentina, pero el ingrediente especial 4:30 de la tarde en el Monumental de Buenos Aires. Y es el debut del Tigre Falcao García con la azul, con la camiseta de Millonarios. Que juega con Millonarios y había jugado en sus comienzos con el River Plate antes de irse al fútbol europeo. Por eso fue tan importante el recibimiento de hinchas ayer cuando llega Millonarios a Argentina. Este partido, Néstor, a las 4:30 de la tarde también tiene transmisión por Disney Plus. Este es el partido por DirecTV. Ahora se llama ver por ESPN. Disney Plus. Esto es, claro, la plataforma digital de ESPN. Esto era lo que se llamaba hasta la semana pasada Star Plus. Exactamente, hasta la semana pasada llevaba ese nombre. 4:30 de la tarde, pero cuidado en el transcurso de la mañana porque están pidiendo que se adelante media horita para que no se cruce con el otro partido. El que se va a jugar entre Argentina y Canadá, que es la primera semifinal de la Copa América. A las 7 de la noche. 7 de la noche, transmite Blue Radio, el Gol Caracol, Jersey, todo el partido. Argentina contra Canadá. Y aquí el favorito, pues obviamente es Argentina con Estará Messi de titular, claramente, y ahí esperamos que salga el rival al que después, ojalá, vaya a enfrentar Colombia en la final, ¿por qué no?, de la Copa América. Por eso la tendencia. Camila, gracias. Estos son los 3 platos que hay hoy en el fútbol internacional, y es, como no, hoy martes y mañana miércoles. Yo creo que a usted hoy lo perdemos a las 2 de la tarde, como a la mayoría de los aficionados del fútbol. Sí, quisiera, la verdad. 5 de la mañana, 40 minutos. Está en
Charlotte, en Carolina del Norte, la selección Colombia. Reporte de la Copa América esta mañana. A esta hora, Fabio Poveda. Hola Néstor, buenos días. A las 7 de la noche sonará el pitazo inicial del chileno Piero Massa en el MetLife Stadium de New Jersey para el encuentro por semifinal de esta Copa América entre Argentina y Canadá. Ambos seleccionados se enfrentaron en el encuentro inaugural en Atlanta con victoria para los campeones del mundo 2-0. Argentina llega con el goleador del torneo, que es Lautaro Martínez, con 4 goles y un arquero que es prenda de garantía en caso de llegar a la definición por penales. Además, su capitán, Lionel Messi, no tiene problemas físicos y va a ser titular, según lo manifestado por el director técnico Lionel Scaloni. Es que el 99% de las veces está para jugar. Nunca me ha pasado que no esté para jugar. No, cada vez que ha salido a la cancha estaba para jugar. Está para jugar, sí, no tengas dudas. ¿Por ciento lo ves? Está para jugar, sin duda. Por otro lado, los canadienses están viviendo el sueño de llegar a una final en su primera participación en una Copa América, comandados por su máxima figura, Alphonso Davies, el lateral del Bayern Múnich, al igual que un arquero que ha sacado de todo en el torneo, como lo es Maxime Crépeau. Por los lados de Colombia, le quiero informar que ayer realizó su primer entrenamiento aquí en Charlotte y hoy el director técnico Néstor Lorenzo ofrecerá la acostumbrada rueda de prensa en el Bank of America Stadium a partir de las 3:45 de la tarde. Desde Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, en el cubrimiento de la Copa América y siempre al lado de la selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Fabio, Radio. bien, gracias. 5:41 minutos. Va a ser martes de fútbol y mañana, por supuesto, más fútbol. Es la otra semifinal de la Euro y será la semifinal de Colombia en la Copa América. Y hoy, para completar el plato futbolístico, es Millonarios River, o River Millonarios, porque es el Monumental de Buenos Aires, la sede del partido de esta tarde. Mateo García. Néstor, muy buenos días. Desde Buenos Aires se escucha el rugir de un tigre, pues hoy Radamel Falcao García debutará con Millonarios en su amistoso frente a River Plate, partido programado inicialmente para las 4:30 de la tarde, pues está contemplando la idea de iniciar el compromiso 30 minutos antes debido al partido entre Argentina y Canadá por las semifinales de la Copa América. En la llegada albiazul a tierras argentinas en la madrugada de ayer, los hinchas del embajador se hicieron sentir en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Buenos Aires, donde recibieron al equipo con cánticos. ¡Bravo, Miguel querido! ¡Esta campaña volveré a estar contigo! En su arribo a la capital argentina, Falcao expresó lo especial y lo mucho que significa para él este juego. Volver e iniciar mi etapa en Millonarios enfrentando a River es algo muy lindo y diferente también, ¿no? Porque estoy del otro lado. Bueno, qué mejor manera de iniciar este camino que enfrentando a River, que también para mí significa muchísimo. El Estadio Monumental presenciará en la tarde de hoy no solo el debut del Tigre como jugador embajador, sino también su partido número 700 como profesional, un encuentro para el cual todavía existen boletas cuyos precios oscilan entre los 11.500 y 33.300 pesos argentinos, que en pesos colombianos tienen un valor entre los 51.000 y 148.000 pesos. Para poder adquirir entradas se debe contar con un River ID, una cuenta que puede crear en la página web oficial del equipo para posteriormente poder hacer el debido proceso de compra de los tickets. Mientras está a la espera de posibles cambios en la programación, lo cierto es que el partido hoy se transmitirá por Disney Plus y Star Plus, un encuentro que emociona a los albiazules en el primer partido de Falcao en el equipo de su infancia. Mateo García, Blue Radio. Bueno, no, y además hay lazos, hay nexos históricos entre el River argentino y Millonarios de Colombia. Las 5:43 minutos, la noticia del día es que la inflación dejó de bajar, se estancó la inflación y al contrario, que venía bajando en el último año, subió ligeramente el pasado mes de junio, llegó a 7,18%, es la inflación del último año. En los primeros 6 meses, la inflación ya creció más de 4%, 4,12%, y en junio el incremento fue de 0,3%. El mensaje, desafortunadamente, es que se detuvo la caída de la inflación y que, al contrario, parece volver de a poquitos. La directora del DANE, Piedad Urdinola. La contribución de cada una de las divisiones de gasto que más contribuyen para la variación del IPC de este mes. El de mayor variación es alojamiento, agua, electricidad y gas, que crece 0,58%,
que también es el que tiene mayor contribución, aporta 0.18 puntos porcentuales. Servicios públicos y hoteleros y alimentación, lo que más ha subido en este primer semestre del año. A propósito, el gobierno se reunió con los gremios intentando por primera vez en 2 años alguna clase de acuerdo, de entendimiento con los gremios y los empresarios para reactivar la economía. Declaración al final del director de planeación, Alexander López. El Gobierno Nacional tiene un plan de inversiones importante en cada uno de los sectores. Ese plan de inversiones se conecta con muchos sectores gremiales del país y aspiramos que esa conexión se mantenga, con otros no. Entonces, donde esa inversión pública del Gobierno Nacional coincida con el de los gremios, pues vamos a caminar de la mano. Lo que sucedió ayer es un acercamiento muy importante. Estuvieron 32 gremios, toda la economía del sector privado, 4 ministros, el director de planeación y la muy poderosa Laura Sarabia de la Presidencia de la República. De los agricultores, el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya. De tal manera que es una primera reunión donde se continuará trabajando en diferentes mesas temáticas. Habrá otros sectores que seguramente Planeación Nacional llamará a conversaciones. Y qué bueno que hayan tenido presencia varios ministros del gabinete, porque pues los temas terminan siendo transversales y se requiere no solamente una mucho más ágil, eficiente. 5 de la mañana, 46 minutos. La Casa Blanca tiene que hacerse un certificado, lo da el neurólogo, el médico del presidente Biden, diciendo que él no tiene ningún problema cognitivo o mental, que no tiene Parkinson ni Alzheimer, intentando con un parte médico tranquilizar las peticiones sobre el estado de salud del presidente Biden de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Han sido horas complejas en las que la Casa Blanca ha intentado recuperar el control de la narrativa luego de que trascendiera que al menos 8 veces en los últimos 8 meses, Kevin Cannard, un neurólogo experto en Parkinson del Hospital Militar Walter Reed, visitó la residencia presidencial y que se reunió con el doctor personal del presidente Joe Biden. Ha sido tal el escrutinio y las dudas en torno a esas visitas de Cannard que anoche el médico del presidente, Kevin O'Connor, expidió un memorando aclarando que en efecto Cannard hace parte del grupo de doctores que ha evaluado al presidente como parte de sus exámenes anuales de salud. Se ha hecho 3 y entre esos ha habido evaluaciones neurológicas. El presidente Biden no se ha visto con un neurólogo por fuera de sus exámenes oficiales y en el último reporte, de acuerdo como informa este memorando, descartó trastornos cerebrales o neurológicos, esclerosis o Parkinson. El memorando del médico del presidente llegó luego de un escrutinio intenso de la prensa que cuestionó a la portavoz de la Casa Blanca al punto en el que ella aclaró que Joe Biden no tiene Parkinson. Parkinson's for a little bit, so to give you some answers here, has the president been treated for Parkinson's? No. Is he being treated for Parkinson's? No, he's not. Is he taking medication for Parkinson's? ¿Ha sido el presidente tratado por Parkinson? No. ¿Está siendo tratado por Parkinson? No, no lo está. ¿Está tomando medicamentos para el Parkinson? No, decía la portavoz. Hoy especialmente todos los reflectores están puestos sobre el mandatario en el inicio de la cumbre de la OTAN, donde Biden en la tarde tiene agendada una declaración a propósito del aniversario número 75 de la alianza. Néstor. Juan Camilo, gracias. Y a propósito de Estados Unidos, trabaja esta mañana en un alto al fuego en la guerra de Gaza. Se han reiniciado esta mañana las negociaciones intentando algún acuerdo humanitario en una guerra que ya está a punto de cumplir 1 año. Silvia Carrasco, desde Europa. Sí, Néstor, 277 días de guerra son los que se suman y se han retomado esas negociaciones para un alto al fuego en el Cairo y continúan a pesar de que el propio primer ministro Netanyahu pareció torpedearlas porque justo antes de iniciarse emitió una lista de esos los puntos que no está dispuesto a negociar, entre ellos la derrota total de Hamás y la imposibilidad de que vuelva a gobernar. Por su parte, Hamás tampoco flexibiliza su posición, dice que no solo va a aceptar un alto al fuego definitivo, o sea, un fin de la guerra. Lo que está diciendo el gobierno norteamericano es que ellos están dispuestos a seguir avanzando a pesar de que hay algunas brechas. Así lo decía John Kirby, asesor de seguridad de la Casa Blanca. We've been working this very, very hard, and there are still some gaps.
that remain in the two sides in the position. Dice, hemos estado trabajando muy duro, todavía quedan algunas brechas a los dos lados, a las dos posiciones, pero no habríamos enviado un equipo ahí si no pensáramos que teníamos una oportunidad. Aprovecharemos todas las oportunidades que podamos para ver si podemos lograr ese alto al fuego. Mientras tanto, se han reiniciado los ataques, Néstor, y nuevamente la gente por enésima vez está teniendo que desarmar sus tiendas y comenzar a mudarse porque se han recrudecido en paralelo con las negociaciones, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast. El Tribunal de Cundinamarca, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, admitió una demanda con la que pretende el demandante tumbar el nombramiento de Gustavo Bolívar por un tema de requisitos de calidades académicas de Gustavo Bolívar, que ahora es el director de Prosperidad Social. 5:50 minutos, Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. La demanda sostiene que el decreto 280 del 5 de marzo de este año, que formalizó el nombramiento de Gustavo Bolívar como nuevo director del DPS, presenta varias irregularidades en su proceso, por lo que debe ser anulado. Una de esas habla del nombramiento en encargo de Iván Enrique Fernández Pérez, pues no se especifica cuándo fue la finalización de dicho encargo. Pérez habría sido la persona que designó Laura Sarabia antes de asumir como la directora del DAPRE. Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no aceptó la medida cautelar que buscaba suspender provisionalmente a Bolívar mientras se resolvía el caso. Según el tribunal, no se cumplen los requisitos para tomar esta medida. En la resolución se establece que se recolectarán pruebas documentales y testimoniales para determinar si hay fundamentos para anular dicho nombramiento. Adicionalmente, existe otra demanda en el Consejo de Estado en contra de Bolívar, argumentando que no cumple con los requisitos académicos ni experiencia para el cargo. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Juan, 5:51 a.m. Resultaron venezolanos los asesinos del policía, el patrullero Einer Joel Loaiza, que murió en la balacera al sur de Bogotá durante el fin de semana. Los dos implicados no aceptaron cargos, de hecho uno se quedó dormido. Las autoridades ofrecen 20 millones de pesos para quien informe sobre los otros responsables, los que participaron en el crimen. En la audiencia, en el comienzo de la audiencia, la fiscal del caso. Que usted, señor Irben Adrián Romero Piñango, utilizando un arma de fuego, la acciona contra la humanidad del patrullero Einer Joel Loaiza Colo, causándole 2 lesiones, herida en abdomen a nivel hipocondrio izquierdo y miembro superior derecho a nivel de antebrazo. Mientras el otro que era una banda de ladrones de origen venezolano. Ellos se arma la balacera y terminan matando dramáticamente, porque todo quedó grabado, al patrullero Loaiza. Y ya la audiencia demuestra hacia dónde va la investigación. Felipe García. Hola, Néstor. Sí, señor. Durante la audiencia de imputación de cargos, uno de los presuntos asesinos del patrullero Einer Loaiza, identificado como Irben Adrián Romero, fue regañado en plena audiencia por el juez por quedarse dormido mientras se le leían los cargos en su contra. Romero fue capturado, recordemos, junto con Octavio Obrellán Rodríguez, 2 ciudadanos venezolanos que son los responsables de esta balacera, de este atraco que ocurrió muy cerca del Portal del Sur, en el sur de la capital del país. El patrullero Loaiza, recordemos, perdió la vida durante este intento de robo en Transmilenio. El pasado 6 de julio, el uniformado oriundo de Bagué persiguió a los criminales hasta que se vio involucrado en este intercambio de disparos. A los 2 capturados, Néstor, ambos de nacionalidad venezolana, se les imputaron los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y también violencia contra servidor público, Néstor. Felipe, gracias. 5:53 a.m. En el Partido Verde están intentando definir quién va a ser su candidato para la presidencia de la Cámara de Representantes. Le corresponde, en la rotación de partidos, le corresponde a los verdes. Pero hay una puja allí alrededor de si es un verde petrista o un verde antipetrista. Ya un sector está apoyando a Catherine Miranda, que no la ven con buenos ojos desde el gobierno. Carolina Otero. Néstor, buenos días. La aspiración de la representante Miranda fue oficializada ayer lunes y ahora tendrá que medirse en votación para elegir al sucesor del representante Andrés Calle, quien se encontraba en la presidencia de la Cámara de Representantes. Esto se llevará a cabo el próximo sábado 20 de julio. Su postulación está suscrita por partidos como el Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno, Dignidad y Compromiso y parte también de la Alianza Verde, con 11 votos de 20. Recordemos que Catherine Miranda había sido
recibido gran crítica del gobierno nacional y también insistía en la separación de poderes. De que la Cámara no sea un apéndice del gobierno nacional, que exista una real separación de poderes, siempre con un trabajo armónico con el gobierno nacional, con los compañeros de todas las bancadas, entendiendo que en la diferencia se puede construir y que pensar diferente no nos puede hacer enemigos. A diferencia de ella, por otro lado, la representante Marta Alfonso también había mostrado su deseo de llegar a la presidencia, alguien que, recordemos, había respaldado reformas del gobierno nacional, como lo fueron la reforma pensional, de la cual había sido oponente, y la reforma a la salud. Ellas, junto con Santiago Osorio, Jaime Raúl Salamanca, Duvalier Sánchez y Wilmer Castellanos, estaban dentro de esta carrera. Recordemos que precisamente hace unos cuantos días se habían reunido para tratar de llegar a un acuerdo que no había tenido éxito. Con esto, sin embargo, lo que queda claro es que la persona que llegue a la presidencia de la Cámara tendrá un papel fundamental dentro del futuro de las reformas del gobierno nacional. Carolina Otero, Blue Radio. Carolina, gracias. Y por eso se están jugando todos a fondo, porque la presidencia del Senado será para Efraín Cepeda, antipetrista. Si la Cámara también queda en manos de un antipetrista, será, por supuesto, un golpe al gobierno y a su coalición. 5:55 minutos, el presidente Petro vuelve a cuestionar que se haya cambiado la construcción de la ciudadela educativa que él quería para el norte de Bogotá por la ejecución de la ALO Norte, una piedra en el zapato que nace por la decisión en Bogotá del alcalde Carlos Fernando Galán. Declaración del presidente Petro en Bogotá sobre Bogotá. Porque hay que ser ignorante para quitar un proyecto de campus universitario en Suba y pasar una autopista de 6 carriles. ¿En qué siglo viven? ¿En el siglo de los carros, que es el siglo del XX? Cuando el conocimiento es el del siglo XXI y el del siglo XXII, ¿cómo van a suicidar a Bogotá de esa manera? Solo por elevar banderas desarrollistas absolutamente ciegas ante la realidad. Y la ofensa al estilo Petro. 5:56 a.m. La noticia económica de hoy martes, Víctor. Néstor, buenos días. La Superintendencia Financiera está haciendo un llamado, una invitación a todos los bancos del país a que se unan a la guerra de rebajas en tasas de interés. El superintendente César Ferrari resaltó la decisión de Davivienda y de Bancolombia de rebajar sus intereses en créditos hipotecarios para ponerlos a partir del 10% de efectivo anual, lo que para él ayudará con la reactivación del sector vivienda y con la disminución del déficit habitacional. Y pidió a los demás bancos que hagan lo mismo, que rebajen sus intereses, pero no solo de los préstamos hipotecarios, sino también de otras modalidades de crédito, sobre todo aquellas que impactan al aparato productivo del país para generar reactivación. Pero la competencia, la batalla por menores tasas de interés no solo se está librando en el sector privado. El Fondo Nacional del Ahorro, que es público, está ofreciendo tasas de interés del 9,3% efectivo anual para créditos de vivienda que sean adquiridos por jóvenes entre 18 y 28 años, asegurando que esta es la mejor tasa de interés para ese segmento disponible en el mercado. Lo que es cierto, y de eso se trata esta guerra, en el buen sentido de la palabra, de que cada contrincante que aparezca lo haga con una oferta mejor a la anterior. Hacia adelante, el sector financiero estará muy pendiente del estancamiento que está teniendo la inflación, que podría ralentizar las reducciones en tasas de interés del Banco de la República y por consiguiente de todo el sector financiero. Víctor Grosso, datayfx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Comenzando sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une.
Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer de martes. Hoy es 9 de julio. Con otro cambio de gabinete se va la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, que estaba desde el comienzo. Es el quinto cambio en este remesón de gabinete desde esta semana. Les habíamos dicho, iban a ser 7 cambios, ya vamos en el quinto. Los ministros al presidente Petro le duran menos de un año, van en 2 años, menos de 2 años, 38 ministros, 58 viceministros para 19 ministerios, incluyendo el último creado, que es el Ministerio de Equidad, que es el ministerio que tendrá una sola ministra porque es la vicepresidenta Francia Márquez. A la saliente Velasco, Catalina Velasco, la va a reemplazar Elga María Rivas, que había sido secretaria de Hábitat en la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Cambios que no tienen, la verdad, una identidad y una representación política. El presidente Petro está llevando a petristas, a gente de su entorno, muchos de ellos que gobernaron con él cuando fue alcalde de Bogotá, que es el caso de esta última, la nueva ministra de Vivienda. Anoche fue la posesión de los 4 nuevos ministros de Justicia, será Ángela María Buitrago; Interior, Juan Fernando Cristo, el hombre de la Constituyente; Agricultura, Marta Carvajalino; y Transporte, María Constanza García. También se posesionó el exmagistrado César Palomino, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y Lilia Solano como directora de la Unidad de Gestión de Víctimas. El presidente Petro estuvo no muy cortés con quienes lo acompañaron en la mitad de su gobierno. Dice que los cambios son para corregir errores, que los que se van tuvieron problemas de ejecución estratégicos, que el gobierno tiene números muy en rojo, refiriéndose por supuesto a la baja ejecución presupuestal, y que los llevaban a un abismo. Los ministros que se fueron, que fueron ministros que no se adaptaron al cambio y a la deuda del país, que se dejaron encerrar en la inercia de la burocracia y el miedo, que se arrodillaron y que parecían cumpliendo más el programa de gobierno de Duque que el suyo. Digo, eso no sonaba muy cortés con quienes lo acompañaron en su gabinete. Y a los nuevos ministros, el presidente Gustavo Petro les puso tarea: innovar. Les dijo que no será una innovación con mucha plata, porque hay que pagar deudas internacionales, porque estamos en apretón, y se refirió criticando la deuda de $5.000 millones que contrató el gobierno Duque con el Fondo Monetario Internacional para atender la pandemia. Él, que fue elegido después de las protestas del 2021, después de la pandemia, les dijo a los ministros que estaban a tiempo de arrepentirse, pero también dijo que hay que pagar la deuda, que es un motivo de tranquilidad. A propósito de cifras, el presidente amanece con otro problema. Se frenó la caída que venía de la inflación desde el año pasado, volvió a subir, llegó a 7,18%. Vamos en algo más de 4%, 4.1% en los primeros 6 meses de este año, una inflación muy jalonada por el tema de servicios públicos, de arriendos, de hotelería, de energía, de agua, y especialmente por el tema de combustibles.
La economía que tanto le preocupa, con razón, al presidente Petro, fue el motivo de la reunión en la Casa de Nariño con 32 gremios. No estuvo el presidente Petro, pero estuvieron muchos de sus ministros hablando con los empresarios de todos los sectores, intentando crear consensos para reactivar la economía. Una reunión, por otro lado, que demuestra cómo se necesitan al tiempo el gobierno a los empresarios, al sector privado, y los empresarios al gobierno. Crearon unas mesas de trabajo y la intención de trabajar mancomunadamente. No fue la única reunión en la Casa de Nariño. El gobierno se reunió con la gente de las FARC, con Timochenko, Rodrigo Londoño y compañía, a quien parece haber convencido de la idea de la constituyente. Todo para planear de la mano de los desmovilizados la agenda a la que llevará el presidente Petro a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, este mes de julio, para hablar sobre cumplimientos e incumplimientos del acuerdo de paz. A propósito de la constituyente, a las 8 de la mañana será la reunión esta mañana del presidente Petro con los presidentes de las Cortes y la fiscal general. Van a hablar de la idea de una asamblea constituyente, intentando allí, parece improbable, convencerlos de que el camino para salir de este atolladero es la constituyente, tal vez intentando aclararle a los magistrados qué es lo de la Constitución del 91, qué es lo que no le sirve al presidente Petro. Hablando del presidente, Chile protesta contra él, contra el presidente Petro, contra Colombia, porque el presidente Petro equivocadamente pidió la liberación de Daniel Jadue. El presidente Petro, digo equivocadamente, dice que se llama Gabriel. Este es un líder comunista, fue alcalde de una comuna en Santiago de Chile, de Recoleta, que siendo alcalde se puso a hacer una contratación irregular. El hecho de que sean comunistas o de izquierda no quiere decir que lo hagan bien. El presidente se mete en temas de la justicia chilena. Quiso combatir este señor Jadue, cuya libertad le importa al presidente Petro, los altos precios de los medicamentos, creando farmacias populares. Muy popular él en Chile en su momento, pero a costa de transparencia. Dejó de pagar millones de dólares a los proveedores, lo metieron a la cárcel y dice el presidente Petro que eso es producto del pinochetismo. Pinochet, que murió hace tantos años, pero el fantasma se extiende más allá de las fronteras. En Colombia les hablaré de la batalla del día, que tiene que ver con la presidencia de la Cámara de Representantes. Catherine Miranda amanece virtualmente como presidenta, aunque hay un sector de los verdes que intenta que no sea así. La ven a ella como antipetrista y sería otro golpe político para el gobierno en caso de que Efraín Cepeda, como parece ser, sea del Partido Conservador nuevo presidente del Senado y ella, Catherine Miranda, ocupe la presidencia de la Cámara en representación de los verdes. La batalla allí es si el gobierno se dejará dar el golpe. Y en segundo, la denuncia del fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, de una supuesta alianza de la oposición de Venezuela con las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es el día de la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de Nuestra Señora. Esta es la patrona de Colombia, padre, ¿verdad? Sí, es la patrona de Colombia, Néstor. Es una advocación del siglo XVI. Te recuerdas que es un cuadro que está allí, un cuadro que se restaura milagrosamente y a partir de eso comienza a ser un centro de devoción de todo el país. Que al final de cuentas es un pretexto para los marianos. Fundamentalmente para reconocer que nosotros debemos vivir como la Virgen María, amando al dueño de la vida. 6 de la mañana, 7 minutos. Bienvenidos. Aquí estamos para acompañarlos en este amanecer lleno de noticias, lleno de información, desafortunadamente lleno de batallas. Enseguida el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. ¿Por qué razón hay un cambio de gabinete drástico casi al llegar a la mitad del gobierno? Porque estamos reparando errores. Continúa el remesón en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Anoche se confirmó la salida de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco. En 2 años de gobierno se han ido 38 ministros y 58 viceministros. O innovamos o fracasamos. Y aquí nos toca innovar y por eso cambió el gabinete. Con personas, lo advierto de una vez porque pueden arrepentirse, todavía están a tiempo. Si no, se tienen que agarrar de la silla fuerte. Los jefes
jefes de cartera que asumieron oficialmente son los siguientes: Ángela María Buitrago en el Ministerio de Justicia, Marta Carvajalino en Agricultura, Marta Constanza García de Transporte y Juan Fernando Cristo, que es el nuevo ministro del Interior. El presidente Petro justificó los cambios ministeriales como respuesta a los retos económicos del país, destacando la importancia de tener un equipo ministerial comprometido con las transformaciones sociales y económicas que su gobierno busca implementar. Y el gabinete, en medio de las burocracias y de las inercias y de los miedos y de la procuraduría por aquí y de la prensa por allá, de ataques injustos en muchos casos, en mi opinión se dejó encerrar. En su discurso, el presidente Gustavo Petro no fue muy cortés con los ministros que lo han acompañado. Y el gabinete, en medio de las burocracias y de las inercias y de los miedos y de la procuraduría por aquí y de la prensa por allá, de ataques injustos en muchos casos, en mi opinión se dejó encerrar. Porque es más fácil seguir la inercia que hacer los cambios. El presidente Gustavo Petro achacó la crisis presupuestal de su gobierno a la deuda de $5.000 millones que Colombia adquirió con el Fondo Monetario Internacional para enfrentar la pandemia en el gobierno del expresidente Iván Duque. Fue una estupidez completa tomar un crédito del FMI a 2 años por $5.000 millones, dizque para salvarnos del COVID. No nos salvamos, se robaron la plata. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que trabajan en la construcción de un plan de choque para acelerar la implementación del acuerdo de paz y presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU una postura unificada. Por eso, precisamente, el presidente Gustavo Petro ha estado adelantando reuniones con firmantes de paz y representantes de la comunidad internacional. Lo que se va a hacer el jueves y lo que se está trabajando es un plan de choque para acelerar la implementación del acuerdo de paz y en el cual además el presidente ha reiterado una y otra vez el compromiso del gobierno con la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Luego del estancamiento que tuvo la inflación en Colombia durante el mes de mayo, ahora presenta una leve aceleración en el mes de junio. El DANE está reportando que la inflación anual tuvo una variación que aumenta, que pasa del 7,16 al 7,18%. Dicen analistas que esto genera retos sobre las futuras decisiones de tasas de interés del Banco de la República. Días después de que el gobierno relanzara su idea de un acuerdo nacional, parte del equipo económico del presidente Petro y su mano derecha, Laura Sarabia, se reunieron con el grueso de los gremios, tanto los gremios del Consejo Gremial Nacional como los de Alianza Aliadas, para hablar de cómo es que van a reactivar la economía. Salieron con el compromiso de dar vida a por lo menos 7 mesas temáticas que aborden las propuestas de reactivación en cada uno de los sectores. Jorge Bedoya, vicepresidente del Consejo Gremial. Creo que todos coincidimos en que el país necesita de una seria reactivación y que estas medidas se tienen que construir de la mano de quienes generan el empleo formal en la economía. Son más de 2.000 campesinos los que llegaron hasta las instalaciones de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural y de la Agencia Nacional de Tierra. Están protestando por lo que ellos califican como una lenta implementación de la reforma rural integral. Esperan que durante las horas de la mañana de este martes se instale una mesa técnica con funcionarios del Gobierno Nacional, del Ministerio de Agricultura y de estas agencias para encontrar una pronta solución a sus problemáticas. Realmente es una triste realidad de que en nuestro campo prácticamente no se está cumpliendo nuestras necesidades que tenemos como campesinos, que realmente necesitamos una reforma agraria integral. Rodrigo Londoño Timochenko, y líder del Partido Comunes, se reunió con el presidente Gustavo Petro y otros funcionarios del alto gobierno. Allí expresó su respaldo al proceso constituyente, asegurando que sería necesario para agilizar la implementación del acuerdo de paz. Nos preocupa que a 3 años del paro nacional no se haya aún logrado ninguna condena por muerte de personas que participaron en las protestas. Se ha logrado individualizar e imputar a alrededor de 13 integrantes de la fuerza pública y 21 casos se encuentran en etapa de juicio. El gobierno nacional anunció la creación de una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes cometidos durante el estallido social en el año 2021. Franklin Castañeda es director de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior. Hemos recibido la orden del señor presidente de impulsar una comisión de la verdad que ayude a esclarecer los crímenes que sucedieron en el marco del estallido social en la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca. Aspiramos entre este mes y el otro culminar la concertación del mismo decreto
y que esta comisión pueda ponerse en funcionamiento. La representante de la Cámara, Catherine Miranda, ya es oficialmente candidata a la presidencia de la Cámara de Representantes. Su postulación con esto está suscrita por partidos como el Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno, Dignidad y Compromiso y parte también de la Alianza Verde, con 11 votos de 20. El representante Duvalier Sánchez, quien también estaba en esta carrera por la presidencia de la Cámara. El partido y los que hemos expresado nuestro deseo de aspirar a la nominación de la presidencia de la Cámara en representación del Partido Verde, pues seguimos en conversaciones, se va bien. Creo que hoy hay una claridad y es que no va a haber una candidatura única. El fiscal general de Venezuela, Tereguilan Saab, aspira a desarrollar una investigación conjunta con Colombia sobre la acusación de un grupo paramilitar que asegura que a través de un video fueron contactados por grupos de extrema derecha para desestabilizar al gobierno venezolano. Ha sido develado este nuevo plan y aspiro que la Fiscalía General de Colombia permita que funcionarios nuestros se trasladen a Colombia a desarrollar de manera conjunta en el marco de la cooperación penal internacional el esclarecimiento de este nefasto hecho que tiene el repudio unánime de toda Venezuela. Las retomadas negociaciones para un alto al fuego en Gaza continúan en el Cairo, a pesar de que el propio primer ministro Netanyahu pareció torpedearlas, emitiendo una lista de los puntos que no está dispuesto a negociar. Por su parte, Hamás tampoco flexibiliza su posición. Paralelo a estos diálogos, Israel reinició los combates en el sur de Gaza, obligando a los gazatíes a desmontar sus tiendas e iniciar su enésima mudanza. En Ucrania son ya 38 los muertos como consecuencia de los ataques lanzados sobre varias instalaciones civiles hace apenas 24 horas por el ejército ruso. Entre las víctimas hay 3 niños que eran pacientes del hospital infantil Ohmadit, donde hoy 400 personas trabajan entre sus escombros tratando de encontrar algún superviviente. Sobre las 7 de la noche, hora de Colombia, Argentina se enfrentará a Canadá buscando un cupo a la final de la Copa América. Este juego será en Nueva Jersey, en el estadio MetLife, que estará repleto de hinchas argentinos que en la previa se tomaron Manhattan. Messi será titular y Di María podría acompañarlo por la banda izquierda. Este juego tendrá la transmisión del equipo deportivo de Blue Radio. Hoy a las 4:30 de la tarde, Radamel Falcao García hará su debut como nuevo jugador de Millonarios, enfrentando en Buenos Aires a River Plate, equipo en el que debutó hace 17 años. Esto fue lo que dijo el Tigre en su llegada a la capital argentina en el día de ayer. Iniciar mi etapa en Millonarios enfrentando a River es algo muy lindo y bueno, qué mejor manera de iniciar este camino que enfrentando a River, que también para mí significa muchísimo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos. Estás escuchando Mañanas Blue. Seis de la mañana, 17 minutos, y hoy es martes de fútbol. Para quienes están interesados, o mejor dicho, ¿quién no está interesado en el fútbol de hoy? Ricardo, buenos días. Día de fútbol a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 7 de la noche. Los muy buenos partidos para el plato futbolero de hoy. Si se va a incapacitar, hágalo tempranito, porque el día, buenos días, Néstor, el día se va a poner... ¿Cuántas personas se declaran enfermas hoy después del almuerzo? No, exacto, les va a sentar mal, muy mal el almuerzo a muchos. Buenos días a todos los que nos oyen. Mire, a las 2 de la tarde, España-Francia. Partidazo. Semifinal de la Eurocopa. A las 4:30, usted termina... Le voy a España. Le va a España. España también. Si se va a la serie de cobros desde el punto penal o se va a la prórroga, etcétera, hay tiempito porque termina y cierra el partido entre españoles y franceses y a las 4:30 se puede sentar a ver River Plate Millonarios con el debut del Tigre Falcao. Sabe que a propósito es viral hoy
la imagen de Falcao. No sé para dónde va. Recibido por muchos hinchas, muchos colombianos en Buenos Aires. Falcao protegiendo el morral. Sí, eso se llama seguridad laboral. Todo un bogotano ya sabe cómo moverse en Bogotá. Sí. Bueno, aprende rápido, Falcao. La imagen es que él se baja del bus o está saliendo del aeropuerto, mejor, en Buenos Aires, y lleva su morral, pues como todos, ¿no? Colgado normal. Y se viene una nube de hinchas. Y apenas le dicen, ¿qué hubo, parce? Y él dice, colombianos alrededor. Morral para adelante. Sí. Morral, hay que tener garantías. Falcao, hincha de Millonarios, ídolo de Millonarios, pero también de la gente de River. Así que es partido lleno de nexos y lleno de historia común, ¿verdad? En el más monumental, donde todo empezó, como lo puso en sus redes sociales el Tigre. Es a las 4:30. Y usted termina a River Plate Millonarios, hace su primera evaluación del Tigre vestido de azul y automáticamente puede empalmar a las 7 de la noche con Argentina frente a Canadá, primera semifinal de la Copa América en New Jersey. Muy bien, plato futbolero, o sea, tenemos desayuno, almuerzo, plato fuerte, postre, hay de todo hoy lo que usted para quiera. La gente que le gusta el fútbol. Pero cómo no, además hay que ver a Argentina, porque a Argentina la encontramos el próximo domingo en la final de la Copa América. Usted tiene razón. Sí, eso todo me gusta. Sale bien mañana. Me gusta ese optimismo, sí tiene que ser. Si todo sale bien, no. Saldrá todo bien. Saldrá bien. De acuerdo. Ay, hombre, ojalá. 6 de la mañana, 19 minutos. Mucha atención. Esta mañana hay una larga cadena de indignaciones en el mundo. La última, la del Papa Francisco, expresando justificadamente el dolor por el inclemente ataque de Rusia contra hospitales pediátricos en Kiev, tema que no merece todavía ni una palabra del presidente Gustavo Petro, que suele estar tan activo cuando se trata de víctimas civiles en la guerra del Medio Oriente o cuando el victimario no es Rusia, sino es Israel. Esta mañana, hablando de dolores, se crece la cifra de muertos, más de 170 heridos, casi 40 muertos por los bombardeos de las últimas horas ordenados por Putin, que también, como Israel, lo niega esta mañana. 6:20 desde Europa, Enrique Rodríguez. Y es que hay muchas más concomitancias de las que podría parecer a simple vista. Lo cierto es que esta mañana esa cifra de muertos ya está en 39 y los heridos acaban de alzarse hasta los 190. Pero lo más reciente es ese comunicado de la sala de prensa de la Santa Sede. No ha sido del Papa de viva voz, pero el comunicado dice que el Santo Padre se ha enterado con gran pesar de los ataques contra 2 centros médicos en Kiev, así como contra una escuela en Gaza. Van los dos temas unidos en este comunicado. El Papa expresa así su profunda preocupación por el aumento de la violencia, dice que expresa su cercanía a las víctimas inocentes, a los heridos, espera y reza para que pronto se puedan identificar caminos concretos para poner fin a los conflictos en curso. Bien es cierto que el Papa ni de viva voz ni en sus comunicados suele mencionar una palabra en estos comunicados: Rusia, que es en este caso la autora de los ataques. A esas condenas se ha sumado, por ejemplo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien ha dicho que esos ataques han sido horrendos contra ciudades ucranianas y ha insistido en que Rusia está matando a civiles inocentes. De viva voz, y hemos escuchado a el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se llama Stefan Dujarric. Are particularly shocking. Directing attacks against civilian and civilian objects is prohibited by international humanitarian law, and any such attacks are unacceptable. Y he vuelto a recordar que esos ataques están prohibidos por la legislación internacional, algo que jamás ha importado al gobierno de Moscú. Quien también se ha pronunciado hace unas horas es el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Habla de acciones terroristas y prometía, cuando decía esas declaraciones, que habría respuestas. Enseguida hablamos de cuáles han sido esas respuestas. Все, що зруйнували ці терористи, ми відновимо і, безперечно, ми відповімо цим нелюдам з Росії, нелюдям з Росії. Кожному, хто постраждав, зараз надається Acusa a Rusia de terrorismo, como hemos escuchado, y las respuestas se han sustanciado esta misma mañana. Ataques en la zona de frontera, en el territorio ruso, en zonas de frontera, digo, que han dejado por el momento 4 muertos. Esos ataques, evidentemente, es lo único que puede hacer, o con el armamento que puede hacer únicamente Ucrania ahora mismo. Se trata de ataques con drones y con cohetes que tienen un alcance limitado, porque la capacidad de ataque que tiene Ucrania, que le permitiría castigar objetivos en el centro, en el interior de la Federación Rusa, con el material suministrado por los países
países aliados, no lo puede hacer, porque esos países, como Estados Unidos o como la propia OTAN, han puesto como condición que ese material no se use para atacar directamente a suelo ruso, con evidente intención de no escalar aún más la tensión o que el conflicto rebose las fronteras de Ucrania y de Rusia. En cualquier caso, Rusia de nuevo ha negado tener nada que ver con ese ataque. Dicen que ellos golpean únicamente objetivos militares y acusan de nuevo al gobierno ucraniano de ser uno de sus misiles quien ha provocado la destrucción en ese hospital, el hospital pediátrico más grande de toda Ucrania. Hasta ayer, hoy está reducido a escombros el centro infantil Ohmadit. Allí se sigue trabajando por encontrar entre los escombros algún superviviente, aunque evidentemente, como vemos en cualquier otro tipo de catástrofes, como terremotos, el paso de los minutos es una sentencia de muerte para aquellos que se encuentran con vida debajo de los restos del hospital. Por el momento, 38 personas muertas, de ellas 27 han perdido la vida en la capital ucraniana, 3 de ellos son niños, pacientes de ese hospital, 190 personas heridas, de las que 64 se encuentran hospitalizadas, Néstor. Gracias, Enrique. 5 de la mañana, 23 minutos. Las imágenes son horrorosas realmente. 6 de la mañana, 6:23 minutos. En Colombia amanecemos con una nueva ministra. Se trata de Helga Rivas. Será ministra de Vivienda para reemplazar a Catalina Velasco, la última baja en el gabinete Petro, que al tiempo que estaba posesionando anoche tarde a 4 nuevos ministros, estaba anunciando a una nueva ministra. Se va Catalina Velasco, no le fue bien a ella. Un cambio muy al estilo del presidente Petro y un remesón, dice él, drástico, intentando cambios de fondo hacia un nuevo modelo político. Dice el presidente Petro que los ministros que lo acompañaron en esta primera parte de su gobierno, en estos primeros 2 años, se dejaron sitiar, se dejaron encerrar, que son ministros que no cumplieron, no todos, con su plan de gobierno y todos con una baja ejecución presupuestal. 6:24 minutos, Javier Segura. Néstor, buenos días. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, presentó ayer su carta de renuncia luego de 23 meses al frente de ese cargo. Es el 5º cambio en el remesón ministerial anunciado por el presidente Gustavo Petro. Suena muy fuerte el nombre de Helga María Rivas como nueva ministra de Vivienda, una funcionaria de alto perfil técnico. Ella fue gerente de la Caja de Vivienda Popular, fue directora encargada del Fondo de Adaptación, así como de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo este año. También desempeñó funciones importantes en Planeación Nacional y fue asesora de varias entidades del Estado, incluida la Secretaría de Hábitat de Bogotá. Ese es el 5º cambio en el gabinete presidencial, que también incluyó las salidas de Luis Fernando Velasco, Jennifer Mojica, William Camargo y Néstor Osuna. Precisamente ayer el presidente Gustavo Petro posesionó a los 4 nuevos ministros de su gabinete, explicando que el remesón ministerial es para reparar errores y tras detectar problemas estratégicos. ¿Por qué razón hay un cambio de gabinete drástico casi al llegar a la mitad del gobierno? En realidad porque estamos reparando errores y detectando problemas estratégicos. O innovamos o fracasamos. Y aquí nos toca innovar y por eso cambió el gabinete. Los jefes de cartera que asumieron oficialmente son los siguientes: Ángela María Buitrago en el Ministerio de Justicia, Marta Carvajalino en Agricultura, Marta Constanza García de Transporte y Juan Fernando Cristo, que es el nuevo ministro del Interior. El presidente Petro justificó los cambios ministeriales como respuesta a los retos económicos del país, destacando la importancia de tener un equipo ministerial comprometido con las transformaciones sociales y económicas que su gobierno busca implementar. Ese cambio empieza porque el programa de gobierno se ejecuta, no el programa de Duque. El programa de Duque es un suicidio económico. Y es un suicidio económico porque el neoliberalismo llegó a su final. En ese sentido, el presidente Gustavo Petro sostuvo que su plan ha sido frenado por obstáculos técnicos que él interpreta como si fueran problemas de carácter político. Y además de eso, le sumó las trabas legales en la Corte Constitucional o simplemente lo atribuyó al miedo al cambio. Y asimismo, Petro considera que su gabinete se dejó encerrar por la presión de los medios de comunicación y por entidades de control como la Procuraduría General que encabeza Margarita Cabello. Y el gabinete, en medio de las burocracias y de las inercias y de los miedos y de la Procuraduría por aquí y de la prensa por allá, de ataques injustos en muchos casos,
en mi opinión, se dejó encerrar. El presidente Gustavo Petro achacó la crisis presupuestal de su gobierno a la deuda de $5.000 millones que Colombia adquirió con el Fondo Monetario Internacional para enfrentar la pandemia en el gobierno del expresidente Iván Duque. Un préstamo que, a juicio de Petro, es un suicidio económico y una estupidez que pagan los colombianos sin que los grandes beneficiarios de esa plata estén obligados a devolverla. Fue una estupidez completa tomar un crédito del FMI a 2 años por $5.000 millones, dizque para salvarnos del COVID. No nos salvamos, se robaron la plata. Hay que decir, Néstor, que el presidente Gustavo Petro invitó a los nuevos funcionarios a trabajar para impulsar la economía, recordándoles que están en el gobierno del cambio y que no se puede avanzar como si fueran conservadores. Javier Segura, Blue Radio. Víctor Grosso es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 28 minutos. La inflación en Colombia se está estrellando con un piso que ha sido muy difícil de romper, el piso del 7%. Este dato que mide el costo de vida de los colombianos tuvo una variación anual de 7,18% en junio pasado, de acuerdo con el DANE. Pero miremos un poquito hacia atrás para que usted pueda dibujar una imagen en la mente y entienda por qué este dato no está gustando para nada. En marzo del año pasado tuvimos un pico inflacionario por encima del 13% y después de eso la inflación empezó a bajar como por unas escaleras, mes tras mes un poquito más, un escalón adicional, convirtiéndose en la noticia económica más favorable para los colombianos durante el 2023. Alcanzó a bajar durante 13 meses consecutivos y en abril de este año había descendido tanto que ya estaba en el 7,16%. Pero llegó mayo y el dato fue el mismo, 7,16%. Entonces ahí fue donde se estancó la inflación. Y ahora llega el mes de junio con un 7,18%, mostrando una pequeña aceleración. Y muchos dirán, bueno, pasar del 7,16 al 7,18, pues no es nada. Lo que sucede es que se completaron 2 meses consecutivos con una inflación dejando de caer, estancada sobre el 7% y todavía muy por arriba frente al 3%, que es donde debería estar la inflación en Colombia según las metas del Banco de la República, y esa no es una buena señal para la economía. Mirando los datos, hay presiones para el costo de vida por el lado de los arriendos, la subida del dólar, el encarecimiento en los fletes internacionales, servicios públicos como la energía, por variar, tiquetes aéreos y algunos alimentos. En el último año, la papa se encareció un 64%, el chocolate 45%, las cebollas un 28%. Bajar la inflación desde ese 7,18% será todo un reto, porque hacia adelante pueden venir presiones adicionales sobre los precios de las cosas que compramos ahora por las lluvias, las presiones internacionales y el incremento que le hará el gobierno al ACPM. De otro lado, el reporte de junio le estaría dando la razón al Banco de la República, que ha sido muy cauteloso bajando sus tasas de interés porque todavía ve riesgos asociados con la inflación, pese a la lluvia de presiones de todo el mundo, gobierno y sector privado, por no hacer disminuciones gigantescas en sus tasas de interés para reactivar la economía. Se espera que el Banco de la República siga siendo muy cauteloso bajando sus tasas de interés. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 31 minutos. En los próximos días, la Fiscalía imputará cargos contra los exdirectivos de la Unidad de Gestión de Riesgo Olmedo López y Sneider Pinilla, y contra otras personas con destacados cargos por su presunta participación en el escándalo de corrupción que ha terminado salpicando al gobierno del presidente Gustavo Petro. Antes de que se conozca la magnitud de las investigaciones de la Fiscalía, se han conocido varios nuevos elementos dentro de este caso, entre ellos chats, fotos y videos que complican la situación jurídica del contratista nariñense Luis Eduardo López y en particular de Sneider Pinilla, quien fuera subdirector de la unidad, llevado por Olmedo López. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó una medida de urgencia para evitar que se perdieran cerca de 200.000 millones de pesos que Pinilla había ordenado girar a la alcaldía de Girón Santander pocos días antes de irse de la unidad, el 26 de febrero de este año. Girón Santander es uno de los bastiones políticos de Sneider Pinilla. Esta determinación del tribunal se dio porque los recursos de la unidad, según se dice en la sentencia,
tienen destinación específica para la atención de emergencias, lo cual aparentemente no iba a ser aplicado por este municipio del departamento de Santander. Sobre Sneider Pinilla, la Fiscalía tiene en su poder fotos de los maletines llenos de varios miles de millones de pesos en efectivo que habrían sido utilizados para el pago de sobornos y también para engrosar los bolsillos de este exfuncionario, según las investigaciones de la Fiscalía. Todo esto producto del famoso contrato de los carrotanques de La Guajira, que fue entregado al contratista nariñense Luis Eduardo López y que le entregó a la Fiscalía no solamente las fotos, sino también los cheques a través de los cuales se hizo el retiro de esos dineros. Según Pinilla y según Olmedo López, de esos recursos, 1.000 millones habrían ido a las arcas del presidente de la Cámara, Andrés Calle, y 3.000 millones habrían ido a las arcas del presidente del Senado, Iván Name. Adicionalmente, se conocieron algunos chats en las últimas horas que involucrarían al contratista Luis Eduardo López con otro tipo de empresas que no habían sido declaradas y que aparentemente le complicarían su situación ante la justicia, enredando cualquier tipo de principio de oportunidad que lo eventualmente excluyera de investigaciones penales en algunas partes de este proceso. Al final, lo que señala la justicia es que avanza el proceso y estaremos muy pendientes todos los colombianos de lo que determine la Fiscalía, porque en el momento de la imputación se conocerán exactamente cuáles son las verdaderas dimensiones del escándalo. En principio, para saber hasta dónde ha llegado la colaboración de Olmedo López y de Sneider Pinilla y qué ha conseguido la Fiscalía dentro de uno de los más sonados escándalos que ha salpicado al reciente gobierno. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:33 de la mañana. Hacerle perder a Colombia la sede de los Juegos Panamericanos sigue teniendo consecuencias. La última es fiscal y la produce la Contraloría, que abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de 10.000 millones de pesos. El motivo no es solo la pérdida de la sede de los Juegos para el 2027, sino los $2 millones que pagó Barranquilla a Panam Sports como cuota inicial para apartar la fecha y los derechos de los Juegos en Colombia, y el incumplimiento del Ministerio del Deporte, que debía girar $8 millones en 2 fechas, la primera el 30 de diciembre de 2023 y la segunda el 30 de enero de 2024, pero eso no pasó. Una responsabilidad que recae exclusivamente en la entonces ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, que justamente va a enfrentar un juicio disciplinario por omitir el pago exigido para concretar a la ciudad de Barranquilla como la sede de los Juegos Panamericanos. El punto de la discusión en ambos procesos, el disciplinario y ahora el fiscal, es que con la falta de acción se permitió el incremento en el patrimonio de la empresa en detrimento de Barranquilla, que honró y cumplió el compromiso según se había acordado una vez Colombia le ganó la sede a países como Argentina, Bolivia y Paraguay. Estas son las consecuencias de la falta de gestión que el presidente Petro explicó hace apenas unos meses como ignorancia y miedo de algunos de sus funcionarios de su gobierno, que ahora van a tener que responder por hacer perder la plata, a pesar de la protesta del propio presidente Gustavo Petro, que criticó que siendo 21 de enero se le cobrara un acuerdo que debía cerrarse el 30 de enero. Lo cierto es que ya desde diciembre del 2023 Colombia estaba incumpliendo. La otra funcionaria que debería estar respondiendo es María Isabel Urrutia, que por cuenta de ella también descubrió el país que a este gobierno le parecía muy costoso el pago de esos juegos y que pensaba diferente, porque creía que como no se iba a hacer en el gobierno del presidente Gustavo Petro, era el siguiente gobierno, es decir, en el 2027, quien debía asumir el costo de los Juegos Panamericanos. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:36 a.m. Amanecemos con otro indicador, uno más en el sistema de salud, para confirmar que las intervenciones forzosas de EPS por parte del gobierno a través de la superintendencia no necesariamente es la solución a los problemas de atención de pacientes, porque las PQR, es decir, preguntas, quejas, reclamos y sugerencias, van en aumento. En 2023, según el reporte de la misma superintendencia, se radicaron en Colombia
Colombia 1.500.000 peticiones, es decir, 125.000 PQRs por mes, y en los primeros 5 meses de este año de 2024 el indicador va en aumento. Se han radicado 850.000 peticiones, un promedio de 171.000 al mes, casi 47.000 más mensual en promedio si se compara lo que va de 2024 con los mismos meses de 2023, y eso que las intervenciones han sido este año. Las EPS hoy con más quejas y reclamos de sus pacientes son Nueva EPS, Sanitas, Capital Salud, Sura y también Famisanar. Por ejemplo, Nueva EPS tiene 20.000 quejas en 5 meses y Sanitas en el mismo tiempo ya llega a 18.000. En todas las EPS, las razones por las que se radican las quejas son las mismas: problemas en la asignación de citas médicas y la negativa para la entrega de medicamentos, que se está convirtiendo en el gran dolor de cabeza de los pacientes a la hora de buscar una atención en su sistema de salud. Conclusión: así como las cifras financieras, los temas económicos no se han resuelto, las quejas de los pacientes contra las EPS tampoco han bajado. Así el gobierno hubiese prometido resolver ambas cosas con el trabajo de los interventores, que fue la advertencia que hizo para justificar las intervenciones el propio ministro de Salud. Es que tampoco se pueden hacer milagros, porque la UPC, lo que se gira por cada afiliado, sigue siendo la misma plata, y la crisis es estructural. Lo habían advertido las EPS. El hecho de que la plata la manejara un interventor no resolvía el problema. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Hay varias noticias esta mañana, Felipe, en este país tan movido, varias noticias urgentes. Primera, Felipe. Sí. La Contraloría está entregando esta mañana de martes un informe sobre irregularidades en el manejo de platas públicas el año pasado en el Ministerio del Deporte. Encontraron irregularidad, el mismo Ministerio del Deporte, el de los Panamericanos, ¿usted se acuerda del año pasado? Que dejó perder los Panamericanos, bueno, claro. El mismo Ministerio de Deporte, que ha tenido tantas cabezas, irregularidades por, oiga la cifra, 32.000 millones de pesos. Ricardo. Sí, señor Néstor. Esta auditoría de la Contraloría se hizo en el año 2023 al Ministerio del Deporte, es decir, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Los hallazgos fiscales exactamente en eso son por 31.493 millones de pesos. El caso más grave es el que se presenta a través de un convenio interadministrativo que fue incumplido, el convenio 1215 del año 2023. El contratista es En Territorio. Específicamente tenía en sus manos la ejecución de un pago por 25.874 millones de pesos desembolsados por el Ministerio del Deporte
porque no se legalizó la documentación que soportaba la ejecución del mismo. Néstor, 25.000 millones de pesos. Esa plata, Néstor, estaba destinada supuestamente para la realización de los Juegos Intercolegiados. Recuerde usted que ese había sido luego el caballito de batalla del presidente Petro. No hacemos los panamericanos, exactamente, pero hacemos los intercolegiados. Plan B. Mire, esta situación, dice la Contraloría, se produjo por el incumplimiento del contratista a lo pactado con el contrato, incumplimientos por parte de los supervisores, así como por falta de oportunidad en la toma de acciones correctivas por parte de los funcionarios competentes, generando afectación a los estudiantes participantes de los Juegos Intercolegiados para el año 2023. No se hicieron los Juegos Intercolegiados, Néstor, entre otras cosas por esto que estamos hoy descubriendo, y es que no llegaron esos 25.000 millones de pesos, no se tomaron las medidas correspondientes, incumplieron los contratistas, el hallazgo fiscal, el detrimento patrimonial, Néstor, que es como determina la Contraloría cuando posiblemente se perdieron dineros, es de 25.874 millones de pesos, pero no es lo único. También hay hallazgos con incidencia fiscal de mayor cuantía en obras adelantadas en el municipio de Sopó, con la construcción de una pista de atletismo en el complejo recreo deportivo La Trinidad y otras situaciones. Esto hace referencia a cantidades de obra, ojo a esto, porque esto sí es corrupción monda y lironda. La situación hace relación a cantidades de obra pagadas sin haber sido ejecutadas. Les pagaron a los contratistas sin haber hecho la pista de atletismo para los contratos derivados de los convenios interadministrativos 916, 922 y 937 del 23, suscritos por el Ministerio del Deporte y municipios de Sopó, Bahía Solano y Consacá respectivamente. Hubo transgresión en esos casos de las labores de la interventoría, hubo disminución de los recursos disponibles para el proyecto, hubo desconfianza de la comunidad. Este hecho causó un detrimento patrimonial de 5.104 millones de pesos, y aquí lo que hay que decir, Néstor, adicionalmente es que tiene incidencias disciplinarias y penales, es decir, que la Contraloría le va a pedir a la Procuraduría y a la Fiscalía que investigue posibles delitos y posibles faltas disciplinarias. ¿Quién dirige esta entidad en territorio? Se llama Lina Barrera, si no recuerdo mal. Que fue candidata al Ministerio de Deporte. Creo recordar. Lina Barrera. De origen conservador. Sí, señor. Efectivamente. Muy bien, esta es la primera noticia. Mire, le concluyo con esto. Como resultado de esta auditoría financiera del Ministerio del Deporte, se determinaron 16 hallazgos administrativos, 5 con incidencia fiscal por 31.493 millones de pesos, 8 hallazgos disciplinarios, 2 con solicitud de apertura de indagación preliminar, 1 con presunta incidencia penal y 1 con solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio. 6 de la mañana, 44 minutos. La segunda noticia, Felipe, es que está en estado crítico en una unidad de cuidado intensivo, don Rodolfo Hernández, que hace 2 años exactamente disputó la segunda vuelta presidencial con el presidente Gustavo Petro, que le ganó las elecciones. Se sometió a una nueva cirugía porque él tiene cáncer de colon y esta mañana, reporta la clínica en Bucaramanga, en estado muy, muy delicado, don Rodolfo Hernández. Javier Rodríguez. Hola Néstor, pues a sus 79 años el excandidato presidencial Rodolfo Hernández se sometió a otra cirugía por el cáncer de colon que padece y que fue descubierto por sus médicos al terminar la carrera política, la presidencia. El ingeniero amanece, Néstor, en una cama UCI del Hospital Internacional de Colombia, ubicado en Piedecuesta, donde se recupera tras la intervención quirúrgica. A través de las redes sociales, integrantes de su partido político Liga de Gobernantes Anticorrupción enviaron mensajes de aliento y ánimo al exalcalde de Bucaramanga. Camilo Larios, por ejemplo, el asesor jurídico de la Liga, escribió: fortaleza, ingeniero. Cabe recordar, Néstor, que Rodolfo Hernández fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión domiciliaria por hechos de corrupción en la empresa de aseo de Bucaramanga, caso conocido como Vitalogy. En medio de la audiencia, el excandidato presidencial dijo que tenía un cáncer terminal, que no cometió ningún delito y que no se robó un solo peso de la alcaldía. El pasado 20 de junio, Néstor, fue la última aparición pública del ingeniero Rodolfo Hernández cuando llegó al Palacio de Justicia de Bucaramanga, donde interpuso la apelación por el fallo condenatorio en su contra. Ese día dijo lo siguiente: pues mira, yo estoy andando por la calle porque es una instancia, es la primera instancia. Falta la del Tribunal Superior y falta la casación, si necesita, que esperamos que no, en la Corte Suprema de Justicia. No me he robado ni un peso y siempre he actuado con ética.
Rodolfo Hernández, con esta ha sido sometido, Néstor, 5 veces a cirugía por el cáncer de colon que padece, Néstor. Gracias, Javier. Y la tercera noticia, Felipe, atención, la Procuraduría acaba de suspender al director de la Función Pública, el vigente, el actual, César Manrique, pero también suspende a quien fue ministro de Ciencia de este gobierno, que fue Arturo Luna, Ricardo, creo recordar, primer ministro de Ciencia. Fue el primer ministro de Ciencia, sí, señor. Bueno, la razón es que ambos, en un comité, avalaron, le dieron el visto bueno al nombramiento del actual embajador de Colombia ante México. Se llama Álvaro Moisés Ninco Daza. Este es un muchacho muy petrista que primero fue cónsul, después lo elevan a la categoría de embajador y no tenía los requisitos. Dieron concepto favorable estos dos señores, el director de la Función Pública y Arturo Luna como ministro de Ciencia. Y por eso la Procuraduría está ordenando esta mañana la suspensión del cargo. Ya Luna no es ministro, ya no lo pueden suspender, simbólico por supuesto, y el otro, ese sí es el vigente, el actual director de la Función Pública, César Moreno. Hola, Néstor. Sí, 10 meses de suspensión entonces para el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna Tapia, y al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha, por esas irregularidades que usted nombraba, en las que ocurrieron en el nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza. Recordemos, Néstor, que el pasado 10 de febrero se presentó una polémica porque el Ministerio de Relaciones Exteriores autorizó la compensación de requisitos. Esto para el señor Ninco Daza, para que en lugar de un título de pregrado, pues lo pudiera compensar con experiencia profesional o trayectoria como funcionario de carrera, y así entonces pudiera asumir como embajador. Lo anterior tomando como base la determinación de la Comisión Evaluadora de Méritos de la Cancillería. Con ese aval dejó en firme su nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en México. Entonces, ante esa ausencia de pregrado, esa comisión avaló la participación de Ninco en un simposio de la Universidad Sergio Arboleda, su asistencia al modelo de Naciones Unidas de la Universidad de La Sabana y la experiencia en la unidad de trabajo legislativo del ex senador Gustavo Bolívar, además de su trabajo en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Y todo esto como prueba de conocimiento para ser representante diplomático de Colombia al exterior. Sin embargo, una de las integrantes de esa comisión, quien era rectora de la Universidad Nacional, la señora Dolly Montoya, se opuso a viabilizar, a aprobar ese nombramiento de Ninco Daza. Según el acta de la reunión, la rectora se opuso al no encontrar suficiente mérito en relación a los estudios profesionales que no ha terminado, pero estos dos señores que fueron sancionados hoy por la Procuraduría dijeron que sí los avalaban. Frente a esa experiencia laboral del ahora embajador Montoya, concluyó que no es indicada para el papel que asumiría, teniendo en cuenta además la importancia de México como aliado comercial, político, económico, entre otros. Quienes sí dieron el libre nombramiento, entonces fue, dentro de la comisión, César Augusto Manrique, el actual director del Departamento de Administración de Función Pública, y Arturo Luna, el exministro de Ciencia, que fueron ya sancionados hoy por la Procuraduría con esos 10 meses. Mejor dicho, el señor Álvaro Moisés Ninco Daza no cumplía requisitos para ser embajador, y eso debía reemplazarlo por experiencia sobresaliente que no fue justificada adecuadamente. En el fallo de la Procuraduría dice que resaltó que ambos erraron al momento de examinar la hoja de vida del candidato al pasar por alto que en los documentos que se llegaron al Comité Evaluador de los Méritos no se demostraba experiencia sobresaliente en ninguna disciplina, ocupación, arte u oficio, y que tampoco podía ser catalogado como líder juvenil o estudiantil porque en su corta trayectoria carecía de reconocimiento o también de distinción. Pero, Néstor y oyentes de Blue, esta no es la primera vez que la justicia o los organismos de control están vigilando la delegación diplomática colombiana en México. El pasado 15 de marzo, la sección quinta del Consejo de Estado tumbó la resolución de la Cancillería que nombró al cónsul general de Colombia en ese país, Andrés Camilo Hernández. 4 días antes, el 11 de marzo, la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca también anuló el acto administrativo con el que el gobierno designó a María Soledad Garzón como cónsul en Cancún. Ella es hermana de Jaime Garzón, y en ese momento, el 15 de marzo, el presidente Gustavo Petro usó su tribuna preferida, que es la red social X, y escribió, ya hace casi 4 meses, todos los nombramientos que hice en la Embajada de México fueron demandados y los jueces fallaron en mi contra. Los funcionarios que nombré lograron la liberación de decenas de colombianos retenidos por bandas en México. El único funcionario de alto nivel no demandado y que permanecerá en su cargo es el que nombró Duque, dijo Petro en su momento. Y otra frase para el recuerdo: en el 2011, Ninco Daza, en la red social X, se refería en estos términos a los diplomas y estudios que no le fueron avalados y que no le sirvieron para nada. Para saber que en el ámbito laboral el diploma de bachiller posee el mismo valor que un retazo de papel higiénico usado.
Bueno, ahí está pintado el embajador. Pero César, discúlpeme, tengo una pregunta. Si están suspendiendo a quienes avalaron el nombramiento del embajador de Colombia en México, ¿por qué el señor Ninco Daza sigue siendo el embajador de Colombia en México si no reúne los requisitos? Néstor, sencillo, él sigue apelando todas esas decisiones tanto del Consejo de Estado como también del Tribunal de Cundinamarca y ahora entonces con este fallo de la Procuraduría. Él simplemente está haciendo tiempo y sigue allí temporalmente en la Embajada de México. Muy bien, gracias César. Felipe, esto es otro golpe a los nombramientos diplomáticos del presidente Gustavo Petro. Los demandantes son trabajadores de la Cancillería. De la carrera diplomática. De la carrera diplomática. Néstor, así que además estudian durante años y cumplen ellos sí una serie de requisitos, de preparación, de capacitaciones para que llegue alguien a homologar el modelo de Naciones Unidas, que es un ejercicio académico de colegios y de universidades, como si fuera experiencia, Felipe, por Dios. Mis hijos han hecho ese modelo de Naciones Unidas. Sí, Lo hacen los niños más o menos cuando tienen 13 años. Yo no creo que mis hijos, la verdad, estén con la experiencia del modelo de Naciones Unidas. Sí, eso realmente es decir, absurdo. Es penoso decir, es que yo en el colegio participé en unos debates con unos compañeritos y eso me acredita para ser embajador de Colombia en México. Esa embajada ha tenido toda clase de problemas. Es penoso, la verdad, tener un embajador que desprecia los méritos ¿No le abrieron académicos? Una investigación en la Procuraduría también por algún acto que hizo con un político allí dentro de la embajada? Sí, él tiene varias investigaciones, Felipe, entre el ellas mérito de Ninco Daza era haber trabajado en la UTL de Gustavo Bolívar. Ese es su origen, Néstor. No tiene experiencia, no tiene los estudios. Y pero entonces, mire, Néstor, estuvo en esa UTL, pero además sabe cuál es el vínculo de él con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En la campaña, en la pasada, en la del 2022, él hizo parte del grupo de líderes o jóvenes que eran el enlace en ese momento entre Colombia Humana y los jóvenes que querían unirse a la campaña. No, es un activista. Pero el origen de él, el vínculo es Gustavo Bolívar. Pero para ser activista se necesita, pero mire, Néstor, echar un cuento. Para ser embajador se debería respetar la meritocracia o cierta preparación académica. Es que el señor claramente pues no tenía los requisitos para que fuera nombrado y hay suficientes antecedentes en la justicia colombiana que ha anulado nombramientos en este y en gobiernos anteriores en esa circunstancia. Pero este es un caso que a mí me parece que, digamos, refleja muy bien, retrata muy bien el dilema que el propio presidente de la República mencionó ayer en la posesión de sus nuevos ministros, que es, se exponen por hacerle caso al presidente o les da miedo y ustedes verán, todavía pueden arrepentirse, les dijo ayer, porque claramente esta era una decisión en la que los dos funcionarios sancionados de los que estamos hablando hoy, el director de la Función Pública y el exministro de Ciencia y Tecnología, pues se encontraron frente a un dilema de que había una orden presidencial de nombrar a una persona que no cumplía los requisitos. ¿Sabe por qué lo nombraron? Ellos podían decir, por qué era la no lo orden nombramos y aquí está mi renuncia, o lo nombramos y me expongo a la sanción de la Procuraduría. Parecido a lo que le pasó a Álvaro Leiva en la Procuraduría y el caso de pasaportes. Muy parecido. Y se expusieron. Pero pues es obviamente muy mal que el jefe de uno lo esté poniendo permanentemente en dilemas de, bueno, usted viola la ley y se expone porque al que lo sancionen es a usted y no a mí, o renuncie. Y eso me parece que fue la frase que utilizó ayer el presidente refiriéndose, por ejemplo, a casos, porque ayer claramente se refería al ministro de Transporte, por ejemplo, con quien tuvo ese dilema de las vigencias futuras y de las autopistas de Antioquia y tal, que el presidente insiste en que hay que incumplir. Entonces, es un retrato exacto. ¿No? El que se siente ahí, Héctor, se siente ahí, tiene que saber que va a estar expuesto a ese dilema. Hay que hacer la lista de los sancionados por hacer caso, Felipe, ciegamente a las órdenes del presidente Gustavo Petro, porque llegan allí y el presidente, por ejemplo, dice, no hay ley 80, no se puede contratar cuando hay un solo oferente. Hay que contratar a Ninco Daza, que es el caso de hoy. ¿Sabe por qué había que contratar a Ninco Daza? Pues porque ese activista... porque era Felipe el jefe de la bodega de Petro, del petrismo en la campaña electoral. Y hay que darle un premio. Y entonces terminamos teniendo embajadores... Y aún hoy como embajador. Guanumen en Chile.
Claro, Guanumen y Ninco Daza, que no tienen méritos. Expresiones pero fíjense, hace mal los nombramientos. En redes son violentas. Se los tumba el contencioso administrativo y es culpa de los jueces, no es culpa de él, que es el que los nombra. Pero adicionalmente, lo que sí es cierto, y ya hay una jurisprudencia y una línea de decisiones en el Consejo de Estado de tumbar todos los nombramientos de cónsules, de segundos niveles en la carrera diplomática por no cumplir justamente con ese requisito, y es nombrar personas de carrera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en Londres la cónsul tuvo la misma dificultad, en México tuvo la dificultad del cónsul, y son todas estas demandas de las personas que hoy hacen parte del sindicato de la Cancillería, son trabajadores de la Cancillería que han hecho carrera administrativa y que legítimamente aspiran a ser nombrados porque han hecho 20, 30 años justamente de carrera, de ascenso, de preparación, y reclaman cuando no se cumple. Póngase usted en los zapatos, Felipe, de alguien de la Cancillería que se mete a la carrera diplomática y está esperando y dice, miércoles, o sea, nombraron embajador a este señor que era el jefe de la bodega sin ningún mérito. Que lleva 20 años ahí esperando. Esperando. Durante muchos años. La alternancia, que es lo que les corresponde. Es que formándose. Nosotros, en general, hemos creado, Felipe, desafortunadamente, todos los gobiernos, el antecedente de que la carrera diplomática es la vara de premios para llevar a los que ayudan en la campaña, y allá terminan los lagartos, los ineptos, los jefes Armando de bodegas. Benedetti no reabrió la delegación diplomática de Colombia ante la FAO, por ejemplo. Bueno, ¿qué experiencia diplomática tiene Armando Benedetti? Y yo creo que es importante resaltar la valentía de la exrectora Dolly Montoya, porque gracias, que fue la única que dijo que no. Gracias a que ella dice, esto no tiene ningún sentido haber hecho el modelo de Naciones Unidas para homologarlo para ser embajador, se evidencia que los otros dos estaban actuando pues como borregos, haciéndole caso sencillamente a la orden presidencial. Sí, 6:58 a.m. Este episodio de hoy, repito, sancionado el director de la Función Pública, sancionado el ministro de Cultura por la Procuraduría, que ayer le insisto, Néstor, el presidente, se refería a los funcionarios diciendo que la Procuraduría por acá, que la prensa por allá, se dejaron encerrar. Pues los que no se dejan encerrar y toman las decisiones que el presidente les ordena, violando y saltándose la ley, les pasa lo que le está pasando al doctor Manrique y al doctor Luna, que entiendo que, entre otras cosas, ambos son unos profesionales serios. El ministro Luna no le fue bien en el ministerio, pero todo el mundo habla bien de él. Ser serio, Héctor, también es ser capaz de decir que no. No, claro, por supuesto, yo no los estoy defendiendo, lo que estoy diciendo es unos profesionales reconocidos se dejan meter en esta cosa. Y a la preparación hay que meterle un poquito de carácter. Es que antes de cuidar el puesto hay que actuar según la ley. De requisitos de experiencia es bastante subjetiva. Lo que leían era que decían es que la norma es amplia, solo pide experiencia sobresaliente, y eso es muy amplio. Pero la vara Álvaro, que le no da hay ninguna ambigüedad. Ser jefe de bodega no es experiencia para ser embajador. No, es que lo que está Dolly Montoya, que fue rectora de la Universidad Nacional, dijo, la experiencia esa que tiene Ninco Daza no es homologable. Eso voy a decir. El hecho de que uno de los miembros del comité, la rectora de la Universidad Nacional, hubiera considerado que no tiene la experiencia es una muestra clara de que es así, porque no es la opinión nuestra, sino ese mismo comité no estuvo de acuerdo totalmente en eso. Obviamente lo de modelo de Naciones Unidas es casi que irrisible. Evaluar la gestión de los embajadores no es fácil. Muchas veces el quien mejor puede evaluar la calidad de un embajador para nombrarlo es el presidente de la República. A veces mejor que la carrera diplomática, por ejemplo. Una cosa es que los cargos operativos del servicio diplomático sean de carrera y otra cosa es que sean los embajadores. En todas partes del mundo se nombran embajadores, personas que no son de carrera, porque hay relaciones y países